Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es, em, a lo largo del año estuvimos cubriendo el Octuple Noble Sendero, o sea, cada charla mensual hablábamos de un paso del Octuple Noble Sendero y hoy vamos a hablar de la entrada de la corriente, ¿sí? Em, Primero me gustaría darles una especie de marco de qué se trata la entrada en la corriente. Dentro del budismo temprano, del budismo Theravada también, hay una estructura en la cual el practicante va pasando por cuatro etapas, que podríamos decir que son cuatro etapas hacia el despertar completo. Y esa estructura, la primera etapa, es lo que se llama el Sotapanna o el que ha entrado en la corriente, ¿sí? La entrada en la corriente. En líneas generales, de acuerdo a los sutas, hay, que lo vamos a ver después en alguno de los sutas que seleccioné, se habla de los ocho tipos de individuos, ¿sí? Los ocho tipos de individuos son el Sotapanna, es decir, el que entra en la corriente, el que retorna una sola vez, el Sakadagami, el que ya no retorna al plano sensorial, que es el Anagami, y el Arahant. Sin embargo, dentro de cada uno de estos cuatro caminos tenemos un camino y un fruto, ¿sí? Eso significa que la persona que ha entrado en la corriente implica varias cosas. Eh, Cada uno de los caminos se divide en dos, la entrada y el fruto. Y en esa entrada y en ese fruto implica una maduración de cada uno de estos estadios hasta que se obtiene el fruto de ese camino, sea del Sotapanna, del Sakadagami, del Anagami o del Arahant. ¿Sí? ¿Por qué está estructurado así? Esta estructura de cuatro caminos y frutos está en relación a lo que se llaman los 10 grilletes o samyoyanas en Pali, y constituyen estos grilletes los que nos mantiene renaciendo en el samsara. ¿Sí? Para mencionárselos así, pasarlos por arriba, sería la duda, uno de los grilletes, la creencia de que rituales, ritos y supersticiones nos van a llevar al nirvana, el segundo grillete. En realidad la traducción sería algo así como las conductas repetidas. Del Pali tiene una traducción a veces más amplia. El tercer grillete es la creencia en una identidad personal. El cuarto y el quinto son el deseo sensorial y la aversión. Luego tenemos el deseo el deseo y el apego por renacer en los planos materiales sutiles, que corresponden a los primeros cuatro yanas. El séptimo sería el deseo por renacer en los planos inmateriales, que corresponden a los cuatro yanas inmateriales. Eh, la ansiedad o la preocupación, ¿sí? Lo que se suele traducir como orgullo, ¿sí? Que en inglés la palabra es conceit, que no es exactamente igual que la palabra orgullo, sino que para darle un sentido práctico sería la mente que compara en relación a sentirse superior, inferior o igual, por eso se lo suele traducir como orgullo y que en realidad tiene aspectos muy profundos eh, que tienen relación con esto soy yo, esto es mío, esto es mi yo, es decir, y toda la secuencia de relaciones que se producen a partir de el orgullo, manas, ¿sí? Y finalmente, y la idea de yo, ¿sí? La idea completa de yo, que está fundada en la ignorancia. Eh, Les quería dar este contexto
para que vayamos entendiendo qué es lo que sucede en cada uno de estos estadios, en cada uno de estos cuatro caminos y frutos. ¿Sí? Entonces, el Sotapanna lo que hace es abandonar los tres primeros grilletes. ¿Sí? La duda, la creencia de que ritos y rituales lo van a llevar al nirvana y la idea de una identidad personal. El segundo camino, el Sakadagami, debilita la aversión y el deseo sensorial. No las corta completamente, pero las debilita. El Anagami corta con la aversión y el deseo sensorial. Ya no surgen, no es que no surgen en su mente, no hay más reacción en su mente frente a eso, ¿sí? Que es diferente. Y finalmente el Arahant que corta con los cinco grilletes superiores, ¿sí? Entonces, lo que vamos observando que a medida que el practicante va madurando hacia el despertar completo, lo que va ocurriendo es que su mente está cada vez más pura en el sentido de que su atención está cada vez más cultivada, su claridad está cada vez más cultivada y su ecuanimidad también va siendo un factor que cada vez está más presente en esa mente, ¿sí? Por supuesto que cuando estamos hablando de este camino, estamos hablando siempre de que esa mente que va siendo cultivada no solo tiene más claridad, más atención, más ecuanimidad, sino también un corazón muy generoso, ¿sí? Un corazón que está lleno de meta y lleno de compasión. Y eso es un elemento muy importante, es decir, que la sabiduría, que es la capacidad de poder ver momento a momento causas y condiciones, tiene que estar siempre templada por la compasión, ¿sí? De nada sirve ejercitar la sabiduría si no tenemos un corazón abierto y un corazón blando. Es algo muy, muy difícil y muy duro, ¿sí? Entonces, el cultivo de los Brahma Viharas no solo es la capacidad de poder llevar la mente a un estado saludable, a un estado elevado y abierto, sino una profunda comprensión del sufrimiento humano. Y esa profunda comprensión tiene esos dos patas, esas dos piernas, apoyada en el amor benevolente y en la compasión por un lado y en el otro en la ecuanimidad. Y eso lo que nos va dando es cada vez más la posibilidad de, entre comillas, progresar o avanzar en el camino hacia la cesación del sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede en realidad, en el caso de la charla de hoy, con la entrada en la corriente? ¿Qué es lo que muchas veces se habla? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre cuando se experimenta la entrada en la corriente es que el practicante tuvo un contacto, en los suttas a veces se lo describe como un relámpago de contacto con el nirvana. Y ese contacto con el nirvana es tan eh, relevante que en la mente se produce un cambio que es inexorable, ¿sí? Un cambio del cual la mente de ese practicante no va a volver a ser nunca más lo que era. En el sentido, en el Pali, en los suttas se lo llama Puttuyana, ¿sí? Al mundano, a la persona mundana, al que no ha experimentado ninguno de los cuatro caminos. Cuando uno entra en la corriente, pasa a ser un noble. Entonces, veamos un poquito, y después voy comentando, veamos un poquito, les voy a compartir algunos suttas. Este, son todos los suttas del mismo capítulo del Samyutta Nikaya, de los sermones conectados. El libro número 55 habla exclusivamente de la entrada en la corriente y vamos a ver varios aspectos de esto. Son en general muy cortos, pero muy claros.
Entonces dice, en Zawati, estando allí el bienaventurado, dijo esto: monjes, a pesar de que el monarca que gira la rueda, habiendo ejercido el supremo y soberano gobierno sobre los cuatro continentes, con el quiebre de su cuerpo después de la muerte, quizás renazca en el buen destino en el mundo celestial, en la compañía de los devas del reino Tawatimsa, y allí en la arboleda de Nandana, acompañado por el séquito de las ninfas celestiales, suministrándose el disfrute, dotado de las cinco cuerdas del placer sensual celestial, si con todo eso no posee cuatro cosas, no está libre del infierno, del reino animal, ni del dominio de los espíritus hambrientos, no está libre del plano de la miseria, del mal destino, ni del mundo inferior. Veamos un poco entonces lo que quiere decir acá. Lo que se está refiriendo acá, el Buda con el monarca, en la traducción en inglés está como monarca universal. ¿Sí? El monarca universal dentro, digamos, del canon Pali es un monarca que en general ejerce su poder dentro de los cuatro continentes. Es una especie de gobernante muy especial. Y pese a que ser un monarca universal implica que has tenido una gran cantidad de mérito en vidas anteriores y que aún podés renacer, como dice el Sutta, en el reino del Tawatimsa, que es el segundo reino celestial, aún así, pese a todo ese mérito, no está libre, ¿sí?, del infierno del reino animal ni de los espíritus hambrientos o los fantasmas. Entonces el Buda dice, monjes, aunque un noble discípulo se sostiene a través de los grumos de la comida de limosnas y se viste con túnicas de trapos cuando posee cuatro cosas, está libre del infierno, del reino animal y del dominio de los espíritus hambrientos. Está libre del plano de la miseria, del mal destino y del mundo inferior. ¿Y cuáles son esas cuatro? He aquí, monjes, el noble discípulo posee una confianza firme en el Buda. Así, el bienaventurado es un arahant perfectamente iluminado, consumado en el verdadero conocimiento y la conducta, el afortunado, conocedor de los mundos, insuperable líder de personas que han de ser amansados, maestro de los devas y los seres humanos, el iluminado, el bienaventurado. Entonces, el primer aspecto, digamos, de alguien que ha entrado en la corriente, según los suttas, es que el practicante siente y obtiene una confianza firme en el maestro, en el Buda en este caso, ¿sí? Cuando hablamos del maestro estamos hablando del Buda, como la persona que ha descubierto el camino hacia la cesación del sufrimiento. Y esto es muy importante porque efectivamente cuando una persona tiene esta experiencia de la entrada en la corriente, suele surgir en la mente de esa persona una confianza enorme en el Buda. Entonces, cuando esa persona a la mañana recita la ceremonia de la toma de refugio y tomo refugio en el Buda, el significado de esa ceremonia cambia completamente, pese a que uno sabe de que las ceremonias no conducen al despertar, pero se da cuenta de la magnitud de una persona como el Buda, la generosidad del Buda y la compasión del Buda a enseñar el camino. Entonces surge esta confianza firme, ¿sí? Esto es muy importante. Después, el segundo aspecto es posee una confianza firme en el Dhamma. El Dhamma está bien expuesto por el bienaventurado, directamente visible, inmediata, que invita a uno a llegar y ver, aplicable, experimentable directamente por el sabio. Entonces se empieza a tener una confianza firme en la enseñanza. La enseñanza está bien expuesta por el Buda, por el bienaventurado, es directamente visible. ¿Y por qué es esto? Porque, ¿qué es lo que le pasa a alguien que ha entrado en la corriente? En realidad, ha podido ver el origen dependiente. ¿Y qué significa que ha podido ver el origen dependiente? Que tiene la experiencia de observar cómo funciona el proceso en el cual la mente se desarrolla, cómo se desarrolla ese proceso de cognición, y al entender que eso es una serie de causas y condiciones que dan efectos, comprende entonces justamente que la idea de identidad como idea fija o permanente, o la idea
de no yo en el sentido de que no hay identidad, es decir, de existencia o no existencia, se derrumban. No hay una idea de ser o no ser, sino que lo que ocurre es una visión directa de que se puede observar cómo surge y cesa de acuerdo a condiciones la experiencia en la mente. Y esto no solo es visible hacia adentro, sino es posible verlo también hacia afuera, hacia nuestro entorno. Entonces, por eso puede decir el Sotapanna que la enseñanza es directamente visible, inmediata. Es decir, que no es necesario esperar, que si uno practica de acuerdo a los sutas, con atención, la enseñanza es inmediata. Que la enseñanza aparte invita a uno a llegar y ver. ¿Qué significa eso? Que la enseñanza tiene que ser, lo invita a uno a que uno la explore, a que uno camine la enseñanza, que uno vivencie el octuple noble sendero, como el camino hacia la cesación del sufrimiento, hacia Niroda. Es aplicable, esto también es muy importante. ¿Qué significa? Que no es filosofía, que no es un montón de palabras dichas y un montón de puntos de vistas u opiniones. Justamente, es un hecho muy concreto, que a través de verlo directamente podemos corroborar y comprobar que el sufrimiento cesa, experimentable directamente por el sabio. Cuando vemos esta palabra sabio dentro de los sutas, lo que vamos a estar entendiendo es que esta persona puede justamente observar y comprender. En el caso del Sotapanna no va a entender el origen dependiente por ahí en su totalidad, o en la mente de esa persona no va a estar todavía todo el tiempo la capacidad de observar desde la perspectiva de las cuatro nobles verdades, pero muchas veces sí va a poder observar desde esa perspectiva. Entonces, cuando se observa desde esa perspectiva, se está actuando de manera sabia. Y cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando siempre de que caminamos hacia la cesación del sufrimiento. Finalmente, dice, posee una confianza firme en la sangha. Así, la sangha de los discípulos del bienaventurado practica de buena manera, practica de manera recta, practica de manera verdadera, practica de manera apropiada, es decir, los cuatro pares de personas, los ocho tipos de individuos, que es lo que yo les mencioné al principio. Esta sangha de los discípulos del bienaventurado es digno de las ofrendas, digno de hospitalidad, digno de dádivas, digno de reverenciales saludos y es un campo insuperable de mérito para el mundo. La sangha tiene como varios matices, ¿sí? Podemos hablar de la sangha de monjes y monjas, eso es un aspecto de la sangha. La sangha también responde no solo a monjes y monjes y monjas, sino también a los practicantes laicos y las practicantes laicas. Y también la sangha es, en este caso, por ejemplo, nosotros, la sangha de la luna llena, que es la comunidad practicante, ¿sí? Que a su vez pertenecemos a la comunidad TWIM internacional y estamos todos de alguna forma relacionados y practicando juntos. Y la comunidad es importante, es muy importante juntarse para practicar, ¿sí? Practicar en soledad es muy importante y practicar en conjunto también es muy importante. A veces el grupo te ayuda a practicar y a veces uno ayuda al grupo a practicar. Entonces se da una relación simbiótica muy linda donde uno puede intercambiar con los demás, practicar generosidad, practicar escuchar a los demás, practicar el amor benevolente. Y dice que es digno de ofrendas, de hospitalidad, de dádivas, porque, esto ustedes lo pueden ver en el Majjhima Nikaya número 142, que es el sutta que habla sobre la generosidad. Cualquier donación u ofrenda que se le haga a cualquiera de estas cuatro tipos de personas, el mérito es insuperable, como dice, es incalculable. Finalmente,
El cuarto aspecto es, posee la virtud querida por los nobles, inquebrantable, no estropeada, inmaculada y pura, liberadora, alabada por los nobles, no asida y conducente a la serenidad, acá se traduce como concentraciones, al samadhi, ¿sí? Lo que está hablando acá son los preceptos. Y esto es importante entenderlo. ¿Puede un sotapana quebrar los preceptos? Puede quebrar los preceptos. En general, no los va a quebrar de manera a propósito, pero puede ocurrir eso. Sin embargo, en la mente hay una reacción inmediata frente a un precepto roto. Cuando estamos hablando de romper un precepto, estamos hablando de algo menor. ¿Puede un sotapana quitar una vida? No lo creo. ¿Puede un sotapana robar? No lo creo. ¿Puede un sotapana mentir de manera descarada? No lo creo. ¿Sí puede cometer un acto de adulterio, de engañar? No lo creo. ¿Por qué? Porque la mente, cuando vivencia el nirvana, queda también en un estado distinto. ¿En qué sentido estado? Quiero ser muy claro. No es que queda flotando como un maestro Jedi. No, es una persona normal que va a la oficina y trabaja. Es una persona normal que puede ser un carpintero, un colectivero, un gerente de un banco, ojalá, ¿sí? O cualquier otra cosa. Pero esa persona comprende que cualquier intención que haya en su mente, así va a ser el fruto de esa intención. Entonces considera que su conducta es fundamental para continuar su desarrollo para la erradicación del sufrimiento. Para darles un ejemplo, antes de que la persona entre en la corriente, siente a veces que los preceptos los tiene acá arriba y los malentiende. Es como si los preceptos fueran alguien que le estuviera marcando el camino. No hagas esto, no hagas lo otro. Pero cuando la persona experimenta la entrada de la corriente, los preceptos dejan de estar arriba y están abajo de los pies. Uno lo siente como el fundamento de la práctica, lo entiende como el fundamento de la práctica. Antes de eso, la persona lo sigue, pero no con una comprensión real y cabal de que la conducta diaria en relación a los preceptos es fundamental para poder abandonar el sufrimiento. El sotapana, entre otras cosas, lo que descubre es, es verdad, yo me produzco mi propio sufrimiento. Yo soy, Claro, y se da un cultivo de los preceptos. ¿Qué queremos decir con un cultivo? Es un poco lo que hablamos en la jornada de la semana pasada. El precepto dice, tomo la determinación de no tomar lo que no es dado, tomo la determinación de no robar, tomo la determinación de no llevar una vida sexual que me lastime o lastime a otros, tomo la determinación de no mentir, no decir palabras agresivas, no calumniar, no hacer chusmerío, tomo la determinación de no tomar alcohol y drogas. Y el sexto, que es el más hermoso, tomo la determinación de ser amoroso y benevolente conmigo mismo y todos los seres vivientes. Los primeros cinco, el practicante es tomo la determinación. Significa que en su mente está la determinación de no hacer el mal, de no producir daño ni a sí mismo ni a los demás. Cuando la persona entra en la corriente, entiende el valor que tiene de manera intrínseca y clara esa determinación. En otras palabras, se vuelve una persona confiable, muy confiable, porque entiende y que es confiable ¿por qué? Porque se hace responsable absolutamente de sus actos. Y esto es muy importante, porque una de las cosas que suele ocurrir es que la mayoría de las veces no nos hacemos responsables de lo que hacemos. Culpamos muchas veces a otros. Entonces, cuando alguien entra en la corriente, es una persona que se vuelve absolutamente responsable. Es una persona que en general es muy agradable de estar al lado de esa persona, porque podés hablar con esa persona, podés confiar en esa persona,
podés tener un intercambio muy práctico, es decir, que en general deja de haber, llamémosle, charla vana, ¿sí? Small talk. O sea, puede haberla, pero va a ser, claro, va a ser una cosa acotada, podemos reírnos, podemos hablar de alguna cosa y reírnos mucho, pero lo que no va a haber es hablar por hablar y que el hablar conduzca a un lugar no sano de la mente. Bien, entonces el sutta acá termina diciendo, posee estas cuatro cosas, monjes, y entre la obtención de la soberanía sobre las cuatro continentes y la obtención de estas cuatro cosas, la obtención de la soberanía sobre los cuatro continentes no vale ni la decimosexta parte de la obtención de estas cuatro cosas. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando uno adquiere esta confianza firme en el Buda, en el Dhamma y en la Sangha, y en los preceptos se vuelven el aspecto que te acompaña en la vida, no tenés la posibilidad de renacer en un plano infernal, en un plano de un fantasma hambriento o en el plano animal. ¿Por qué no puedo renacer? Porque en la mente de ese practicante, esos estados, si bien todavía puede tener deseo sensorial, puede tener aversión, duran poco tiempo. ¿Qué es el reino infernal? El reino infernal es un lugar donde sí hay seres que viven por su propia, en el sentido, las decisiones lo han llevado a ese reino infernal. ¿Y qué significa eso? Que en realidad las puertas del infierno están siempre abiertas. Nadie te detiene, nadie te dice te tenés que quedar en el infierno, pero la culpabilidad es tan grande y el estado mental es tan confuso y tan atormentado que la persona no puede dejar, no puede observar su mente, no puede observar qué está sucediendo. Está tan identificado que la vida es un infierno. Y todos nosotros nos hemos enojado mucho en algún momento de nuestra vida y nos hemos dado cuenta que ese enojo es un infierno, que los celos son un infierno, que engañar a otro puede ser un infierno, la envidia es un infierno. Y los otros dos planos también, por ahí en menor medida, ¿sí? En el caso de los animales les resulta muy difícil poder observar su conducta porque están muy tomados por el deseo sensorial y también por la aversión, por un sentido de supervivencia que tienen instalados como animales. Y el fantasma hambriento también tiene un aspecto muy grande de, en general, de codicia o queda muy apegado a un plano del mundo, a un aspecto del mundo sensorial, especialmente al plano humano. Bien, les quiero compartir ahora otro. No, este no. Espérenme un segundo. Este, que está en inglés. ¿Sí? Eh, es muy interesante. Ahora vamos a ver otro aspecto de la entrada de la corriente, ¿no? Dice, Sariputta fue donde estaba el Buda, se hizo la reverencia, se sentó a un lado y el Buda le dijo a él, Sariputta, ellos hablan de los factores de la entrada de la corriente. ¿Cuál es el factor o cuáles son los factores de la entrada en la corriente? Entonces Sariputta contesta, Venerable Señor, los factores de la entrada en la corriente son asociarse con personas verdaderas, escuchar la verdadera enseñanza verdadera. Bueno, yo estoy usando acá la traducción de Bhikkhu Suyato, que yo no siempre estoy muy de acuerdo, a mí me gusta más la traducción de Bhikkhu Bodhi. Dice acá la aplicación racional en la mente de esto y practicar en línea con la enseñanza. Entonces, ¿qué nos dice esto, no? Entonces el Buda le dice, muy bien, estos son los cuatro aspectos, ¿sí? Para poder entrar en la corriente. Entonces, fíjense, ¿cuál sería estos cuatro aspectos que nos ayudan a poder experimentar esta entrada en la corriente? Asociarnos con personas verdaderas. Y fíjense que esto tiene que ver con, eh, con personas honestas,
¿sí? Pero también una persona verdadera es, o también van a encontrarlo esto en los sutas, un noble, una persona que ha experimentado la entrada de la corriente o los caminos superiores. Es alguien que ya tiene por ahí un poco más de experiencia en el camino. Entonces, cuando esa persona, eh, vos te asociás a esa persona, es decir, empezás a compartir con esa persona la práctica, empezás a sentir esa influencia directa. Escuchar la enseñanza verdadera, en este sentido, es escuchar el Dhamma, ¿sí? Leer los suttas también, pero fíjense que es escuchar, que no es poca cosa, ¿sí? Ni tan Escu- fácil. Ni tan sencillo, porque en general cuando escuchamos no solemos escuchar y pensar, no nos entregamos a escuchar, no ponemos nuestra atención en solamente oír. Supónganse que no quieran escuchar mis comentarios, está muy bien que no escuchen mis comentarios, pero el sutta sí hay que escucharlo. Y cuando escuchamos el sutta, es verdaderamente oírlo, no pensar, oírlo y dejar que esas palabras se hundan en la mente y que hagan su efecto. Confiar en que el sutta va a ser su efecto. Eh, Muchos de ustedes han tenido la experiencia de un retiro de 10 días y saben lo que sucede después de una charla del Dhamma, donde se leyó un sutta, se comentó lo que sucede con las meditaciones justo después. Si uno escuchó con atención, se abrió y abrió la mente a escuchar lo que estaba sucediendo en ese sutta, luego cuando uno se sienta a meditar, es como si la mente estuviera llena de energía, abierta y disponible. Después dice aplicar lo que uno escuchó. Esto no solamente aplica a la meditación en sí, sino a nuestra vida cotidiana. Y practicar, ¿sí?, en línea con la enseñanza, es decir, practicar de acuerdo al Dhamma. Cuando hablamos de practicar de acuerdo al Dhamma, estamos hablando de las cuatro nobles verdades. Estamos hablando del óctuple noble sendero. Y estamos hablando en un sentido muy práctico de el recto esfuerzo o las 6 Rs, que nos van a venir a auxiliar cuando en la mente nos surja un obstáculo. Entonces, tener la capacidad de reconocer que nuestra mente está en un estado malsano, dejarla ir, relajar y sentir ese alivio de relajar ese obstáculo que había puesto la mente un poco dura, un poco rígida, permitirnos una hermosa sonrisa y gentilmente y sin ningún apuro poder retornar a nuestro objeto de meditación, sea el amor benevolente, la compasión, la ecuanimidad o la alegría empática. Ese trabajo tiene que ser incansable. Por eso hay que hacerlo gentilmente y con paciencia, no apurarse. Eso va haciendo que la mente nos permite, esta práctica continua nos permite algo. Primero, reconocer qué es lo sano de lo que no es sano. Algo que no es tan sencillo cuando uno empieza a practicar. Pero a medida que uno va profundizando, y sobre todo luego de la entrada en la corriente, lo que uno reconoce es que lo sano y lo sano está dentro de uno. Es cómo está mi mente, momento a momento. Entonces, el Buda le hace otra pregunta, ¿no? A Sariputta. Sariputta, ellos dicen o ellos hablan, la corriente, la corriente. ¿Qué es la corriente, no? Y Sariputta le dice, Señor, la corriente simplemente es el octuple noble sendero. Entonces, ¿qué es? El recto punto de vista, la recta intención, acá dice el pensamiento, es la recta intención, la recta forma de hablar, la recta acción, la recta forma de vida, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la correcta serenidad o quietud mental. Entonces, qué interesante, porque el que entra en la corriente, el Sotapanna, lo que hace es entrar en el octuple noble sendero.
Es decir, su vida empieza a correr, a ingresar dentro de ese octuple noble sendero. Empieza a ejercer el octuple noble sendero muchas más veces en su vida. ¿Qué significa esto? Que empieza a tener recta visión o recto punto de vista. Empieza a reconocer que hay causas y condiciones y efectos de esas causas y condiciones. Por supuesto que también está esto de que hay una madre o un padre, hay personas que pueden enseñar el Dhamma, hay este mundo y otro mundo, pero lo que está entendiendo de fondo de todo eso es que hay causas y condiciones y que esas causas y condiciones, cuando es correcta la condición, surge su fruto. A partir de ahí surge la recta intención, Samma Sankappa. Samma Sankappa, la recta intención, ¿qué es? Tener la intención de tener una mente recluida. Y esto tiene muchos matices. Mente recluida implica de vuelta hacerme responsable de mis intenciones. Que mi mente pueda estar atento a dónde se dirige la mente. Tener una intención de no animadversión, es decir, una mente con intenciones de amor benevolente. Tener una intención de no crueldad, que es una mente compasiva. Eso me va a llegar naturalmente a cómo hablo, que es la recta palabra, cómo acciono en el mundo, cómo es mi medio de vida, y a su vez, estos tres últimos peldaños, el recto esfuerzo y la recta atención, esos dos, son ayudados y ayudan a recuperar el recto punto de vista cuando me identifico. Y en el cultivo de estos 7 pasos podemos encontrar la recta serenidad o el samadhi, el samma samadhi. Entonces luego dice Sariputta, ellos hablan de alguien, de aquel que entró en la corriente, que es aquel que entró en la corriente. S- Venerable Señor, cualquiera que posee este octuple noble sendero es llamado alguien que ha entrado en la corriente, ¿sí? Que es el venerable de tal y tal nombre y clan. Muy bien, Sariputta, para alguien que posee entonces este octuple noble sendero se lo llama alguien que ha entrado en la corriente. Entonces, fíjense que ahora Sariputta nos da las dos versiones. ¿Qué necesitamos para entrar en la corriente? ¿Qué ocurre, digamos, qué significa alguien que ha entrado en la corriente? Entonces, les quiero leer uno más que habla de otro aspecto, este, que es también el número 37 dentro del libro 55, que tampoco está en español, que se llama con Mahanama. Mahanama, si no me equivoco, era un primo del Buda. Fue monje, él se hizo monje y en algún momento no quedaba ningún varón dentro del clan de los Sakyan que asumiera el gobierno de Kapilavastu. Entonces el Buda le aconseja a Mahanama que abandone, digamos, su monjitud y tome las riendas del gobierno. ¿Sí? Creo que Mahanama era, si no un Sotapana, creo que era un Sakadagami, no estoy muy seguro de esto. Entonces dice lo siguiente. En una ocasión el Buda estaba en la tierra de los Sakyans, cerca de Kapilavastu, en la arboleda o de los bañanos, del monasterio de los árboles de los bañanos. Entonces Mahanama, el sakyano fue donde estaba el Buda, le hizo la reverencia, se sentó a un lado y le dijo a él, eh, Venerable Señor, ¿cómo se define un practicante laico? Mahanama, cuando vos has ido por refugio al Buda, a la enseñanza y a la sangha, uno es considerado un seguidor laico. Pero, ¿cómo es un seguidor laico ético definido? Cuando un seguidor laico no mata criaturas vivientes, no roba, no comete una conducta sexual inadecuada, no miente, no consume
cerveza, de vuelta, esta es la traducción de Bhikkhu Suyato, ¿sí? No consume cerveza, vino o intoxicantes, licores intoxicantes, entonces se lo considera un seguidor laico ético. Pero ¿cómo se considera o se define a un seguidor laico con fe, ¿sí? O devoto? Es cuando un seguidor laico tiene fe eh, en el bienaventurado y vuelve acá en este sentido a describir cómo es el bienaventurado, no se los quiero leer de vuelta, en las características del bienaventurado, y luego le pregunta, pero ¿cómo es generoso definido como generoso un seguidor laico? Es cuando un seguidor laico vive eh, en casa y se libera de la avaricia, ¿sí? De la mancha de la avaricia, es libremente generoso, con la mano abierta, amante del dejar ir, comete caridad o hace actos de caridad y ama el dar y compartir. Esto es lo que se considera un seguidor laico generoso. Fíjense entonces qué importante que es, ¿sí? Porque la generosidad, si bien no está considerado dentro del triple entrenamiento que son sila, los preceptos, samadhi, la meditación y paña, la sabiduría, la generosidad es crucial. Crucial, ¿por qué? Porque la generosidad nos libera o nos ayuda a liberarnos de la avaricia, y cuando hablamos de avaricia no hablamos solamente de avaricia económica o de dinero, sino muchas veces la peor avaricia que tenemos es nuestra propia opinión, no querer dejar ir nuestra propia opinión, y somos muy avaros con nuestros puntos de vista, libremente generoso, de mano abierta, que ama el dejar ir. Acá, o amante del dejar ir, hay un sutta, que no recuerdo ahora, es del Anguttara Nikaya, está dentro del libro 4, que el Buda dice que el practicante lo que va haciendo es madura el dejar ir. Eso es todo lo que hace el practicante para llegar a la cesación del sufrimiento. Lo que va madurando es abrir la mano y va dejando ir poco a poco sus apegos, poco a poco puede dejar ir la avidez cada vez que surja, la identificación que se produce a través del me gusta, no me gusta o yo soy eso. Hace o comete o cometió actos de caridad, perdón, Realizzato. sí, realiza o se compromete con actos de caridad y es amante del dar y compartir. Entonces, la generosidad es un aspecto crucial y aunque ustedes no lo crean, cuando la persona está muchas veces en los llanos más altos, por ahí en la esfera de la nada o en la esfera de mi percepción y no percepción, y en su mente no está ocurriendo absolutamente nada durante media hora, 20 minutos, en esos momentos también tiene que ser generoso y aprender a dejar ir inclusive el deseo de experimentar el nirvana, porque ese deseo es una pequeña cuota, no solo de sufrimiento, porque hay una pequeña cuota de deseo, de avidez. Quiero que suceda tal cosa, quiero controlar que mi mente le pase tal cosa. Abrir la mano es, de alguna manera, ser generoso, es no querer controlar lo que sucede en la meditación. Aceptar que uno no lo puede controlar, porque si uno entiende entonces que uno no puede controlar lo que pasa en la meditación o en la vida cotidiana, empieza a entender que lo importante es la meditación y que el meditador es el invento que nos hacemos en la cabeza, que quien vive la vida, en realidad, la vida es una serie de acciones que están ocurriendo y que si yo vivo la vida, esa noción de yo es la que hay que dejar ir. Porque cuando hay una noción de yo, hay una noción de mío. Cuando hay una noción de mío, hay una noción de defender, proteger. Hay una noción entonces de mi opinión, tu opinión. Y empieza a haber un montón de proliferación mental o papancha, como dice el Buda. Y entonces le hace la última pregunta, ¿no? Pero ¿cómo es un seguidor laico? ¿Cómo se define o cómo se definió a un seguidor laico sabio?
Es cuando un seguidor laico es sabio, cuando ellos tienen el conocimiento del surgimiento y cesación, que es noble, penetrativo y que guía guía o lleva al completo cesar del sufrimiento. Esto es considerado un seguidor laico sabio. En otras palabras, esto del surgir y cesar, que es lo que hablábamos antes del origen dependiente, también está relacionado con el triple conocimiento. Surge y cesa, anicca, impermanencia, de un lado. Y del otro lado tenemos anatta, impersonalidad. Vamos reconociendo que no es que es mío, que no es que soy yo, sino que hay causas y condiciones para que eso surja. Y finalmente nos podemos dar cuenta en el medio del sufrimiento, muy especialmente cuando vamos contra ese conocimiento, contra esa verdad, cuando creo que lo impermanente es permanente, cuando creo que lo impersonal es personal y cuando creo que lo placentero es en realidad sufrimiento. Muy bien, entonces, ¿qué le pasa al Sotapana? El Sotapana tiene un bonus track, podemos decirle, ¿sí? Este bonus track que tiene, ¿qué es? No solamente que no va a renacer en ningún plano inferior, sino que le quedan como máximo 7 renacimientos antes de alcanzar la iluminación completa, el despertar completo, ¿sí? Como máximo. Y luego en los sutas tenemos algunas variaciones del Sotapana. Por ejemplo, hay un tipo de practicante que se llama Shanagami, que tiene que ver con el Sotapana o inclusive el Sakadagami, que ha practicado los yanas y que si tiene cierto dominio sobre los yanas o cierta facilidad para entrar en los yanas y los ha practicado con constancia, cuando esa persona renace en el plano correspondiente, no vuelve a renacer en el plano sensorial y alcanza el despertar en esa vida. Luego tenemos otras, digamos, otras versiones. Por ejemplo, hay uno que solamente tiene 3 renacimientos más, pero por ejemplo, renace en familias budistas, o sea, vuelve a renacer en el mismo ámbito, digamos, se reencuentra con el Dhamma muy fácilmente, algo que no es tan sencillo, ¿sí? Recuerden que está ese famoso sutta que habla del, me sale en inglés, de yoke, ¿cómo se llama? Yugo. El yugo, ahí está. Que el Buda les pregunta cuán raro es nacer como humano, entonces el Buda les dice, bueno, cuán raro es posible encontrarse con una tortuga en el medio del océano. Entonces los monjes le dicen, es probable, no es imposible. Entonces dice, bueno, nacer como humano es como encontrarse con una tortuga si uno viaja por el mar durante 100 años. Encontrarse con el Dama es como encontrarse con esa tortuga que tiene piedras preciosas incrustadas en el caparazón, para que nos demos cuenta el valor que tiene, que hemos renacido como seres humanos y además nos hemos encontrado con el Dama. Así que está bueno no desperdiciarlo. Bien, voy a dejar de compartir y voy a cerrar un poco antes de las preguntas. Algunas cosas que pasan después, en general, de la entrada de la corriente. En realidad no es solo después de la entrada de la corriente, después de cada uno que experimenta un camino supramundano o el fruto, suele haber un momento de, a veces, de adaptación que esa persona tiene que hacer. Se experimentó por ahí por un instante en nirvana y esa experiencia es muy grande y luego la mente se tiene que estabilizar, ¿sí? Por favor, quiero que me entiendan muy bien. El nirvana no es que se experimenta, es una forma de decir. Lo que nosotros en realidad vivenciamos, la alegría, el alivio, el cambio de perspectiva, es como nuestra mente condicionada interpreta la experiencia de nirvana, ¿sí?
Cada vez que se experimenta el nirvana, entonces va a haber un cambio en la mente. El otro día leí una descripción de Ajahn Brahm, que es un monje australiano, que decía que en realidad cuando uno experimenta el nirvana es como una bomba, ¿no? Entonces la mente tiene esa experiencia de ajá, y después lo que queda es polvo. Y ese polvo que queda en el aire se tiene que ir asentando, porque la mente cambió su perspectiva. Entonces, por ahí, todo lo que ve después de esa experiencia se va ajustando a una nueva manera de ver. Por ahí un montón de emociones y sentimientos que antes calaban en la mente con cierta intensidad, no están, no están con esa fuerza, están mucho más suaves. Quizás cosas que antes eran problemáticas ahora no lo son. La capacidad de la mente de su resiliencia es mucho más alta. Entonces a veces el practicante necesita unos meses para ir adaptándose a esa nueva visión. Y también, y lo más importante, es para que el practicante pueda comprobar por sí mismo cuán real es esa experiencia. ¿Sí? Porque no se trata de que yo viví esta experiencia o no, sino se trata de qué hago con esa experiencia, qué hago en relación a mí mismo y qué hago eh, con mi entorno, con mis relaciones familiares, de amistad. Y esto ocurre en cada uno de los cuatro posibles caminos. Bueno, muy bien. Quería entonces darles así una visión general, un poco comentada por mí, un poco por los sutas. Y como cierre final, por eso les recomendaba, sí, les recomiendo siempre que continúen la práctica diaria. ¿Sí? La práctica diaria de meditación es fundamental. Cumplir los preceptos diariamente es fundamental. Si no, es muy difícil para la mente poder alcanzar el grado de serenidad y penetración para poder tener esa experiencia, para poder realmente hacer un cambio de perspectiva palpable y sostenible. ¿Sí? Y entonces esa práctica continua en un retiro por ahí más largo de 10 días cobra fruto, puede cobrar fruto. Bueno, les quería contar, el domingo que viene tenemos la jornada, ¿sí? La jornada de meditación durante todo el día y festejamos los 5 años de la Sangha de la Luna Llena, ¿sí? Diciembre es el mes de aniversario de la Sangha de la Luna Llena, así que festejamos meditando y compartiendo allá en la casa de Boedo. ¿Sí? Algunos ya me confirmaron, los que quieran participar, mándenme un mensajito para confirmar y disfrutamos del día. ¿Sí? Va a ser como una jornada normal, meditación a la mañana, algo para compartir la comida del mediodía, a la tardecita entrevistas y meditación, pero a la hora de la charla del Dama vamos a hacer un videíto e intercambiar nada, vivencias de cada uno que quiera compartir. Y con la gente de la provincia de Córdoba van a estar haciendo una jornada ellos también. Así que vamos a compartir ese momento para festejar, eh, nada, la comunidad de la sangre de la luna llena. ¿Sí? Y después hacemos la última meditación. Y el otro comercial que les envío es que el sábado 27 de diciembre o 28 de diciembre, no me acuerdo ahora, doy la charla del Dama en inglés. Eh, Así que los que quieran participar son bienvenidos. El otro día vino Juan. Ah, sí, y una cosa más. El sábado que viene a la mañana hay meditación guiada, ¿sí? Por Zoom. Sobre la generosidad va a ser la meditación en este caso. Bueno, ahora sí, me callo un ratito y preguntas, las que quieran. Sí, Mel. Comentaste sobre los 8 individuos, creo, no me quedó claro qué diferencia hay entre uno que hablaste del camino y del fruto o algo por el estilo, Mm. pero no.
Mirá, No terminé, no sé si es importante para la práctica. en realidad no es muy importante, pero para mencionártelo, Pero se vivencia, no es que no. se vivencia una diferencia, sí, hay una diferencia. Según mi experiencia, para mí hay una diferencia. Para describírtelo, primero te hablo un poquito hay una ligera y no tan ligera, eh, no discordia, pero sí diferencia, llamémosle, o no están iguales lo que refiere los sutas de los comentarios, ¿sí? En los sutas se habla de los 8 tipos de individuos. Y en algún que otro sutta se habla, por ejemplo, de una persona que ha entrado en la corriente, pero que no alcanzó el fruto de la entrada en la corriente. Y similar con el resto de los caminos. Por ejemplo, en el Abhidhamma, vos te vas a encontrar que, según el Abhidhamma, la persona que entra en la corriente en el siguiente momento mental obtiene el fruto. Entonces ahí ya hay una disparidad. También en los suttas se menciona de que si, por ejemplo, vos entraste en la corriente, al momento o entraste en cualquiera de los caminos, en el que retorna una vez, o el que ya no retorna, o el Arahant, al momento de tu muerte, tenés muchas chances de alcanzar el fruto de ese camino. Mencionado esta diferencia, ¿qué significa? La persona que entra en cualquiera de los caminos, entra y las cadenas, esas grilletes se rompen o se debilitan. Pero luego esa persona tiene que hacer una maduración de ese dejar ir, de ese soltar. Madura ese camino, madura el camino del Sotapana y en algún momento experimenta el fruto, es decir, que lo comprende. Yo me acuerdo que Bante decía una cosa ahí muy acertada, Bante Vimalaramsi decía una cosa muy acertada que es, cuando vos entrás en un camino, sentís que entrás como en un lugar diferente de donde estabas. Y cuando vos experimentás el fruto, es como si ese camino, esa habitación, se sellara, se sella la experiencia. Te queda claro qué fue lo que vivenciaste. Se maduró. Digamos, por eso los sutas hablan de 8 tipos de individuo o 4 pares, porque no es lo mismo. No es lo mismo en relación a qué, a la comprensión que tienen, a la madurez que tienen. Entonces, un sotapana no es lo mismo que un sotapana con fruto, donde ya ha madurado ese primer camino y ha comprendido qué es lo que realmente dejó, qué es lo que también va cambiando. En ese camino lo que va madurando es la atención plena, se va agudizando, está más presente en la vida diaria, momento a momento. La capacidad de la mente de aplicar las 6 R's o el recto esfuerzo es mucho más veloz. Y ese proceso va siendo un salto cuantitativo entre un Sotapanna, por ejemplo, y un Sakadagami. O sea, la diferencia que hay entre uno y otro también es muy grande, desde este punto de vista que te digo de la atención y la comprensión. Como es enorme la diferencia que hay entre un Sotapanna y una persona que no experimentó no experimentó la entrada, la corriente. Y esto no solamente es, es algo que vos lo ves. La diferencia vos conocés a una persona y esa persona experimenta la entrada de la corriente y en un montón de cosas, sobre todo cuando vos la conocés de muchos años, notás la diferencia. Un de cosas parece otra Parece persona. otra persona. En A- a- otras no. en otras mantiene alguna tendencia habitual, pero en otras cosas es wow, es nada que ver. Por eso, a veces en los caminos mahayanas, ¿viste? En el Zen, por ejemplo, se lo llama la muerte, la gran muerte le dicen. Algunos al entrar en la corriente le llaman la pequeña muerte. ¿Por qué se le llama la pequeña muerte? Porque lo que en realidad desaparece es la idea de identidad. Y hay un cambio, como dice Bhante Ñanananda, inexorable en la mente. La mente nunca más vuelve a ser como era antes. No es como un yana.
que uno experimenta una cosa maravillosa, hermosa, pero después la mente vuelve al funcionamiento habitual. Es un cambio donde la mente no retorna. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó? La mente comprendió, experimentó el nirvana, lo vio, vio que vio el origen dependiente, causa y efecto, condicionalidad. Y eso va madurando entre sendero y fruto y entre los demás senderos y frutos correspondientes. No entendí qué significa el fruto de cada uno de esos El pasos. fruto es la maduración de ese sendero. Es que madura y ya en la mente queda una comprensión muy clara de eso. Y es como a partir de ese momento la mente empieza a rotar o a moverse en pos de lo siguiente. Entonces, un sotapana con fruto, y en su mente van a empezar a aparecer los siguientes grilletes de una manera mucho más clara. Los va a empezar a poder ver más claramente. Lo que eso lo va a ir cultivando y lo va a ir ayudando a que por ahí realice el siguiente sendero, el del Sakadagami. Antes de la entrada en la corriente, lo que a veces pasa es que es un montón de sufrimiento, tal cual se le dice, tengo un montón de emociones, la mente va de acá para allá, se identifica con todo, la masa de sufrimiento, que es un amontonamiento de emociones, de tirones, no, y tengo culpa, no, me pasa esto, y todo eso está relacionado a esa creencia de identidad. En el sotapana es como si su mente quedara de golpe, toda esa emocionalidad, todo eso que está conectado, enchufado a la electricidad, se desenchufa. Y entonces ¡pic! Pierde fuerza en la mente y es muy fácil dejar ir. Más avanzado el camino, más fácil es este dejar ir. ¿Viene alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Una consulta respecto de lo que vimos recién en los sutas y en relación de, sobre todo para tener mayor información, para si uno tiene contacto con otras corrientes budistas, ¿no es Ujú. cierto? Porque dentro de los Mahayanas, por ejemplo, el Zen, por ahí no me parece, pero por ahí en algunas corrientes como Vajrayanas, donde comienzan a hablar de hechizos o Sí. cosas por el estilo, me suena que van directamente en contra de este, lo que está en los sutras. A ver, Sin embargo, es una práctica por ahí como muy, bueno, no. en el correr de los siglos, el budismo al expandirse por Asia, en el caso del Tíbet, inclusive en China, en Japón o en Corea, fue tomando aspectos de la cultura. En el caso, digamos, del budismo tibetano, tiene una enorme influencia de la religión Bon, digamos, que es la religión autóctona de ellos, y hay un montón de cosas mezcladas, incluso, y Sí, del tantrismo también, ¿sí? lo que estaba sucediendo en esa época en India Exacto, como como movimiento. movimiento principal, claro. Había movido al budismo y digamos, todo este movimiento que se fue dando en la India a lo largo de llamémosle, los primeros 10 siglos después de Cristo, el tantrismo fue cobrando cada vez más importancia y fue viajando hacia el norte. Entonces, en la Edad Media, tomemos la Edad Media desde el siglo V en adelante, eh, el budismo viaja acompañado del tantrismo y se encuentra además con esta religión autóctona del Tíbet y bueno, y se hizo ahí una mezcla de todo eso.
Con el budismo Zen, budismo que yo practiqué 17 años, hay un montón de también de cosas tomadas del taoísmo, El Shinto, ¿no? del Shinto depende dónde, pero sobre todo del taoísmo, ¿sí? Por ejemplo, esta cosa de observar la respiración, cuatro dedos debajo del ombligo, que es donde está el jara o el tantien, pero eso no, el Buda nunca habló de eso. Y eso tiene que ver con el taoísmo. Sin embargo, yo hace unos años atrás descubrí que esto de ver la respiración en el ombligo fue también una cosa tardía. No era algo que se hablara dentro del budismo Zen, por ejemplo, en Eishi, que es el templo madre de Japón. Es una cosa mucho más moderna. Hay un montón de cosas que se fueron mezcladas, un montón de sincretismo que se fue mezclando. A mí no me gusta hablar de otras tradiciones porque considero que cada persona elige una práctica y si le hace bien esa práctica y siente que le hace bien, bien por esa persona, yo me alegro. Creo que uno tiene que observar la práctica que hace uno y si esa práctica te lleva a vos a la sensación gradual del sufrimiento y una gradual comprensión de, del origen dependiente y las cuatro nobles verdades, eso es un montón. Y los demás harán lo que sienten que tienen que hacer, ¿viste? Porque es entrar en cosas, inclusive mismo dentro del Theravada mismo, en los últimos 20 más, 30 o 40 años, empezó a haber una corriente que es el budismo temprano, Early Buddhist Text. O sea, hay una corriente dentro del Theravada que es los que se basan en los textos budistas originales, que son en realidad las dos primeras canastas, ni siquiera consideran el Abhidhamma como canónico. Y es verdad, entre la Abhidhamma y las dos primeras canastas hay diferencia, y depende cómo vos, pero bueno, por ejemplo, vos vas a Birmania, ¿sí? Y te vas a encontrar con que ellos practican por ahí directamente desde el Visuddhimagga, desde el camino de la purificación. Y cualquier cosa que salga del Visuddhimagga, no es el budismo original. Entonces, entramos en un montón de cosas, ¿viste? De opiniones que para mí no tiene mucho sentido entrar en conflicto. Es qué práctica estamos haciendo, qué resultado a vos te da, cómo te sentís vos, qué pasa eso con tu entorno. ¿Te da resultado? Adelante. Seguí con eso. Que cada uno se haga responsable y cargo de la práctica que hace. Bien, ¿alguna pregunta más? Ok, bueno, vamos a compartir mérito. Esperen que... Ah, no, esto, ok. Denme un segundito. Acá. Eh, esto está en charla. No, charlas. Escritorio. Eh, Zanga. Fondos, ¿no? Fondos. Lento. Ahí va. Uy, no sé qué es esto. Bueno, espérenme un segundito. Mañana a las 7 tenemos grupo de estudio, ¿sí? Mañana les paso por
por la lista de difusión del WhatsApp, les paso qué sutta vamos a leer. Acá está. Muy bien. Muy bien. Que los que sufren Que sean sufren libres de sean libres de sufrimiento, los sufrimiento y que los aterrorizados ateorizados intrépidos intrépidos sean, sean, que los que los afligidos se afligidos se despojen de despojen de todo todo dolor, dolor y y que que todos los todos seres los seres encuentren encuentren alivio, alivio, todos los seres que todos los seres compartan compartan este este mérito mérito nuestro que así adquirido hemos para el adquirido logro de para el todo logro de tipo de todo tipo de felicidad, felicidad, de los seres que de los habitan seres en que el habitan espacio y el la tierra, espacio y la tierra, devas y nagas, devas y de gran nagas de poder, gran poder, compartan este mérito compartan este mérito nuestro, que por nuestro mucho y que por tiempo mucho protejan la tiempo protejan la dispensación de Buda. expiación de Buda. Sadhu, 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 sadhu. sadhu, sadhu. Bueno, muchas gracias, gente. Gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Chao a Gracias. Chau, todos. chau. Chao, nos vemos Mañana. mañana. Goodbye. So I travel a lot, so I'll join when I can. Okay, And great. I can't, so I won't. But wonderful. Thank you. Thank Good you to to you. remember all these Thank you. things. Bye bye. Bye. Ciao.